Hola, mi nombre es Unicorn Neo Consortium. El día de hoy nos encontramos con Elisa Martínez, vicepresidenta de Soluciones de Prácticas Dentales de Bank of America. El día de hoy vamos a hablar de muchos temas en el círculo dental que los doctores dejan por alto, como el financiamiento de las clínicas. Elisa, si yo fuera dentista, bien importante es la planificación financiera y con cuánto tiempo debería empezar. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Ha sido un placer apoyarte a ti, a tu compañía y a los tantos clientes que te siguen. Es un paso muy importante antes de conseguir el equipo, el espacio, el GC, General Contractor. Lo más importante es saber con cuánto dinero debes contar para construir la práctica de tus sueños, porque si no hay dinero, si no hay financiamiento, pues no hay práctica. Todo va a depender del banco que el doctor escoja y de cuán fuerte él esté para dar ese paso. Inclusive cuando se empiezan las negociaciones con el espacio, los landlords quieren ver una garantía de que ese cliente está aprobado por un banco antes de empezar ninguna negociación con los espacios. Bueno, ¿cómo influyen las declaraciones de impuestos cuando se trata de obtener un financiamiento? Bueno, hay varios factores que influyen en la decisión de un banco en cuanto a determinar si ese doctor o ese prestatario cumple los requisitos para lograr el financiamiento. Si el doctor está pidiendo un loan de, por ejemplo, $950,000, que es lo que Bank of America presta a un general dentist, tenemos que ver que ese doctor tiene la capacidad de devolver ese dinero con intereses también. Entonces, si eres un doctor que genera cierta cantidad, tienes que tener en cuenta que no es solo pagar el banco, el préstamo del banco, es pagar el préstamo del banco más los gastos diarios que tiene ese doctor. El mortgage en la casa, el carro, las tarjetas de crédito, si tiene algún viaje, si tiene algún curso de credentials que quiera hacer. Eso es una combinación de todos esos factores. Si estás pidiendo un crédito de 950, pues tienes que tener la solidez financiera que capacite pagar de vuelta el préstamo. Cuéntame, ¿por qué el diseño de una clínica dental tiene que partir después de con cuánto dinero el doctor cuenta en vez de solamente enfocarse en la visión del doctor como él? Bueno, tienes que saber con cuánto dinero cuentas para poder gastar, porque a mí me gustaría vivir en una casa de 5 millones, pero no lo puedo pagar. Entonces tengo que ajustar mi living situation al bolsillo que tengo. El doctor me imagino que quiera una práctica, todo el mundo quiere una práctica de 10 sillones. No te hace falta 10 sillones si estás empezando en una práctica nueva. Claro. Empieza con 5 o 6. No te hace falta invertir en 5 sillones o 6 sillones desde el principio. Puedes empezar con 4 y a medida que ese horario se te llene de pacientes, pues vas incrementando. Creo que la posición dulce del banco y del dentista es 5 sillas. Generalmente ellos trabajan en 2, tienen un higienista, un especialista y pues otra que queda flotando para tal vez emergencia. Pero es importante saber que tienes que tener el presupuesto que vaya de acorde a ese diseño que vas a tener. Porque si tu presupuesto es $500,000 en construcción, me imagino que no puedes poner madera preciosa ni marble en el counter. No. Tienes que ajustar tu bolsillo a lo que el banco te presta. Y siempre tener en cuenta que debes tener la capacidad de pagarlo de vuelta. Mi opinión muy particular es, y yo sé que tú eres un contratista, es que la inversión mayor no debería ser en estética o gabinetes o counter, debería ser en equipos, que al final es lo que va a ofrecer, Claro, el nombre de la práctica, el ingreso. Y entonces, a ver, si yo fuera un dentista que está planeando abrir más de una clínica o quizás expandir la primera, ¿en qué estaría pensando yo? ¿Cómo podría prepararme yo para eso? Sí, en los primeros pasos, para cuando esté listo para ese paso, pues ya tener un poco más de información a mi lado o estar más preparado ya cuando vaya a tomar ese paso. Yo les recomendaría a ese dentista que se codee con las personas indicadas, con el banco indicado, con el contratista indicado, con el equipment vendor indicado, el abogado indicado y sobre todo el contador indicado. Si vas a prepararte para un préstamo de casi $1 millón y no tienes una casa, es mejor esperarse en comprar la casa y empezar por la práctica. La práctica siempre va a pagar la casa.
la casa no te va a pagar la práctica. Entonces, si ahora tienes una renta, por ejemplo, de $2,500 y subes a una casa de $720,000 que con taxes y seguro te va a costar al año $9,000, es una deuda con la que no contabas antes y ahora la estás sumando. Entonces, todo a su paso. Deben priorizar, tú sabes, qué es importante para ese dentista, y todo es buen crédito, buen income, buena liquidez. Si alguno de esos 3 factores falla, ya se desbalancea el proceso. Y si fuera a dar un consejo a un dentista, o yo pensando, poniéndome en los zapatos del dentista, ¿qué buscaría yo o qué buscaría el dentista en un prestamista? Si yo fuera dentista, y yo soy de banco, pero si yo fuera dentista, número uno, me guiaría mucho por la reputación que tiene ese banco en el mercado. La manera en la que ese banco estructura el préstamo. Me van a hacer pagar intereses antes, durante o después que ya yo tengo mi práctica y puedo ver pacientes. Me fijaría en cuál es el colateral que ese banco usa. ¿Va a ser la práctica solamente o va a ser la práctica y mi casa? ¿O va a ser la práctica, mi casa y todas mis cuentas? ¿Tengo que dar un down payment o el banco me da 100% de financiamiento? Y lo otro es cuán flexibles son esos términos cuando el dentista abre las puertas para pagar el préstamo de vuelta. Si tienes que pagar, tú sabes, principal desde el año 1, principal and interest desde el año 1 son $9,000, $8,000, es una cantidad bastante grande para un dentista que recién abre las puertas. Ahora, si empiezas pagos graduales, que es como funciona con Bank of America, te da la flexibilidad de ir creciendo a tu paso. Otro aspecto bien importante que yo consideraría a la hora de seleccionar un banco es: selecciona el banco que te permita crecer, el banco que crezca contigo, porque esa primera decisión es bien importante. Si abres tu primera práctica con un banco, espera que la segunda y la tercera también sea con ese banco. El banco va a poner un lien en los assets de esa práctica. Si tú quieres irte con otro banco en la práctica 2 o 3, vas a tener que refinanciar esa deuda. Es bien importante que selecciones el banco que crezca contigo y que garantice tu futuro. Para tu experiencia, ¿qué debería buscar un dentista o un contratista? Una cosa es qué debería buscar y otra cosa es qué buscan. Lo que buscan generalmente es precio. Yo al precio le uniría reputación, de nuevo, es igual que el banco, y comunicación. La comunicación es extremadamente importante desde el día 1. Crear expectativas bien claras de qué va a funcionar en el proyecto, cómo va a funcionar en el proyecto, lo que tú esperas del dentista y lo que el dentista espera de ti. Comunicación y transparencia es lo que yo buscaría. Tú me puedes prometer la luna, el cielo, la tierra. Si yo no lo veo en un papel y no veo que tú eres claro y que tu mensaje coincide con lo que yo estoy viendo en el papel, pues no eres el contratista para mí, por ejemplo. Y si pudieras darle un consejo a los dentistas que están empezando, ¿qué consejo sería? Edúquense. Hagan research. Pregúntenle a las amistades que ya tienen práctica cómo lo hicieron. Y más de cómo lo hicieron, si lo volverían a hacer. La mayoría de la gente va a decir: ay, fue un dolor de cabeza, sufrí, me pasó esto, lo otro. Pero todo el mundo quiere ser el dueño de su propio negocio y tener control de su destino. Edúquense. Bueno, Elizabeth, te quiero agradecer mucho por venir acá y tomarte el tiempo de informar a los dentistas y nada, pues muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. De nuevo, soy Elizabeth Martínez, Practice Solutions Bank of America. Me pueden llamar, textear, mandar un email, martinez18@bofa.com o 786-778-8906. Si quieres una práctica, yo soy la persona indicada.